Bien, como estaba diciendo anteriormente, el ISO Latin 1 no es suficiente para codificar todos los idiomas del mundo. Vivimos en un contexto multilingüe evidente. Los textos tienen que poder codificar, vengan en el idioma que vengan. Codificar en el ordenador, me refiero. Por lo tanto, necesitamos algún sistema para poder codificar cualquier carácter, sea cual sea el idioma del que provenga. Bien, esto es Unicode. Unicode es un tercer intento y posiblemente definitivo de codificación de caracteres. En Unicode, cada carácter tiene un código único o, dicho de otra forma, un identificador único. Y aquí se incluyen todos los idiomas existentes en la Tierra, tanto los actuales como los antiguos. Con antiguos me refiero a civilizaciones antiguas, idiomas que no se usan, ¿vale? Así como símbolos tales como musicales, matemáticos y algunas otras cosas que veremos más adelante. Vamos a poner ejemplos del código Unicode, ¿vale? Pues a esta web, aquí está la última versión, el Unicode 7, que es la última versión del Unicode. Por ejemplo, aquí en Latin, en Basic Latin, ASCII, estos serían los códigos ASCII, voy a hacerlo un poquito más grande. Fijaros aquí que la A mayúscula es 41 en hexadecimal, exactamente igual que en ASCII, exactamente igual que en ISO Latin 1. Evidentemente, ¿qué identificador han buscado los creadores de Unicode para la mayúscula? Pues no se han complicado la vida y han buscado el código ASCII. Lo mismo ocurre con la A minúscula, que sigue cumpliendo la propiedad que hablamos, un 32 más la A minúscula que la A mayúscula. Aquí parece que son 20, pero recordad que estamos en hexadecimal. En decimal son 32 más. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora aquí el Latin, este de aquí, ¿vale? Voy a volver a hacerlo grande. Por ejemplo, la A mayúscula, estos serían caracteres que están incluidos en la ISO Latin 1. Y también la codificación Unicode, en este caso es C1, ¿vale? Fijaros que empieza por 1, ¿vale? Bueno, 4 ceros, 4 ceros, un 1, ¿vale? Es decir, el byte de aquí detrás empezaría por 1, porque recordad que en ISO Latin 1 aquellos caracteres no incluidos en ASCII empezaban por 1. Bueno, lo que quiero decir es que en ISO Latin 1, en Unicode, los caracteres incluidos en ISO Latin 1, la codificación es la misma. Evidentemente, tampoco se han complicado la vida a la hora de elegir el identificador. Han elegido el código incluido en ISO Latin 1. Bien. Pero, más allá de estos ejemplos, hay otros interesantes. Por ejemplo, tenemos el griego, ¿vale? Podéis ver los caracteres griegos, por ejemplo, aquí la letra omega mayúscula, fijaros que tiene, voy a hacerlo más grande por si no se ve bien en el vídeo, que tiene 3 cifras en hexadecimal. Por lo tanto, ya se puede ver que con un único byte, recordad que un byte son 2 cifras en hexadecimal, no se podrá codificar en el futuro este identificador. Hará falta al menos 3 bytes. 2 bytes, perdón. No, 2 bytes. Uno para esta parte y otro para esta parte de aquí. ¿Vale? Volviendo a ver otros ejemplos. Bueno, tenemos el idioma etíope, ¿vale? Que de nuevo, ¿vale? Harán falta al menos 2 bytes. Voy a hacer más grande. Por ejemplo, para este carácter de aquí, un byte será los 2 cifras hexadecimal de la derecha y otro byte para los de la izquierda. Como podéis comprobar, hay idiomas que con un byte es suficiente y hay otros idiomas que son necesarios 2 bytes, porque el número de caracteres supera los 256. Otro ejemplo que podemos poner es lenguajes antiguos, como por ejemplo el cuneiforme, aquí, este idioma antiguo, ¿vale? El número de caracteres es tan grande que con 2 bytes no será suficiente. Fijaros, por ejemplo, este carácter como tiene 5 cifras en hexadecimal. Por lo tanto, hará falta un byte para los dos de la derecha, otro byte para estas dos de aquí y el último byte para esta parte de aquí. Es decir, para codificar texto en cuneiforme harán falta 3 bytes. Pasa lo mismo en egipcio antiguo, ¿vale? Como podéis comprobar también,
tiene 5 cifras hexadecimales, por lo tanto será necesario 3 bytes. ¿Vale? Por último os quiero enseñar el chino. ¿Vale? Aquí la codificación es un poco más extraña, no quiero entrar en detalle en cómo está codificado esta parte de aquí, pero donde quiero ir a parar es que con 3 bytes no va a ser suficiente. Va a hacer falta al menos 4 para codificar todos los caracteres en chino. Además, también hay otras cosas interesantes codificadas, como por ejemplo el braille, el idioma braille. ¿Vale? Aquí está codificado. En este caso, con 2 bytes es suficiente. Y también otras cosas interesantes, como por ejemplo las fichas del dominó y también, por ejemplo, los caracteres de las cartas de la baraja. Esta es la baraja francesa, si no recuerdo mal. Bien. Y muchas otras cosas que no tenemos tiempo para contarlas todas. En resumen, lo más importante es que para cada carácter posible que se pueda ser usado en un texto existe un número único. Es decir, el código usado para la A mayúscula no se usa para ningún otro símbolo existente. Imaginar que ahora hubiese una lengua nueva. ¿Vale? Aparece una lengua nueva porque descubren, por ejemplo, un yacimiento de una civilización antigua desconocida, estoy poniendo un supuesto, y un idioma nuevo. Pues sería necesario crear nuevos códigos Unicode para esta lengua. Por ejemplo, alguna gente, fanáticos de la serie Star Trek, han querido que el lenguaje Klingon, los caracteres del lenguaje Klingon, estén incluidos en Unicode. Y la gente o sea, la sociedad que se dedica a esta tarea, pues les dijo que no. ¿Vale? Sin embargo, ellos sí que han usado algunos códigos Unicode por si alguna vez en el futuro se lo vuelven a pensar y lo incluyen, pues que sepan cómo sería. Bueno, hay gente para todo en esta vida. También hay otra web, que es esta de aquí, que es la que tenéis aquí incluida. Disculpad, aquí, esta web. ¿Vale? Es interesante porque mientras vamos bajando el ratón, podemos ir viendo los caracteres y veréis que aparecen unas bolitas aquí en el mapa de en qué zona del mundo se hablan estos idiomas. ¿Vale? En este momento estamos en la parte en que hay vocales acentuadas, como veis aquí, la N y demás, entonces están en la parte iso-latin 1, es decir, la parte de Europa Occidental. Si voy bajando, ¿vale? Esta parte de aquí es más propio de los países nórdicos, como veis por aquí arriba. ¿Vale? Aquí ¿veis? En algún idioma de Libia, ¿vale? Ahora algunos caracteres que se usan en Libia. Y así sucesivamente podemos ir pasando, ir viendo. Aquí, por ejemplo, se deben incluir caracteres que se hablan en esta parte del mundo, que es Rusia, y así sucesivamente. ¿Vale? Esta parte son más caracteres del idioma árabe, los países árabes están aquí, etcétera, etcétera. Y esta web resulta interesante. Además, también podemos buscar aquí arriba, por ejemplo, el signo dólar, cómo se codifica, nos lo dice aquí. Como veis, dólar está en el latín básico, es decir, en ASCII, codificado, como veis aquí, con el 24 hexadecimal. El euro, ¿vale? Está codificado en símbolos de moneda, no está codificado ni en ASCII ni en el iso-latin 1, porque iso-latin 1 es anterior al euro. ¿Vale? Con este código y así sucesivamente. Por ejemplo, la letra ñ, ¿vale? Está codificada, como veis aquí, y sí que está incluida en el iso-latin 1. Bien, muy importante es que Unicode no es una codificación. Unicode es sí que es verdad que está usando la palabra código, pero no es una codificación como pueda ser ASCII y iso-latin 1. Unicode lo que asigna es un código o un identificador, como queréis llamarle, a cada carácter posible existente en algún lenguaje o forma de expresión en la Tierra. Pero los textos en un ordenador no se codifican en Unicode. Existen unos códigos que codifican Unicode. Por ejemplo, uno de ellos, que es el más usado, es el UTF-8. UTF-8 es una codificación de caracteres Unicode y tiene digamos, la cosa particular
que es un sistema de longitud variable. Es decir, que para algunos caracteres usa un byte, para otros usa 2 bytes, y para otros usa 3 y para otros usa 4. ¿Para cuándo usará uno? Pues por ejemplo para el ASCII o para los caracteres isolatin 1. Por ejemplo, para codificar la A mayúscula usará un byte y para codificar la N también. ¿Cuándo usa 2? Pues para aquellos caracteres que uno no era suficiente. Si recordáis, por ejemplo, el euro, que hemos visto hace un momento, sería uno de ellos. Y también algunos ejemplos como los que hemos visto de la lengua griega y la lengua etíope. Sin embargo, para aquellos lenguajes que necesitan más de 3 bytes, pues usará más de 2 bytes, usará los bytes que sean necesarios, como eran los ejemplos que hemos visto antes de la lengua cuneiforme, la lengua egipcia antigua o el chino. Muy importante es que Unicode y UTF-8 no son lo mismo. Unicode, vuelvo a repetir, es un identificador único de cada carácter y UTF-8 es una codificación de Unicode. Bien, hasta aquí este vídeo en el que hemos visto cómo se codifican los caracteres alfanuméricos.